Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí empieza El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. De visita en Bruselas, el presidente de Ucrania celebró las nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia. El mandatario busca que el bloque apruebe usar los fondos congelados de Moscú para ayudarlo a financiar la guerra. Estados Unidos vuelve a criticar los planes anexionistas de Israel. El vicepresidente J.D. Vance calificó como estúpida la aprobación de una medida en el Parlamento israelí para aplicar su soberanía en la Cisjordania ocupada. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que esto podría amenazar el plan de paz de Donald Trump. Luis Ignacio Lula da Silva confirma que buscará un cuarto mandato en 2026. El presidente de Brasil será candidato en las próximas elecciones y hasta el momento se desconoce quién será su principal rival luego de la inhabilitación del expresidente Jair Bolsonaro. En economía hablamos del más reciente anuncio de Estados Unidos sobre el futuro de las exportaciones de carne argentina a territorio estadounidense. Donald Trump busca complacer a los ganaderos nacionales y a los del país sudamericano, y los detalles del anuncio los revisamos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. En revista de prensa tendremos imágenes que demostrarían que el ejército israelí estaría ejerciendo control sobre más territorio de Gaza de lo que se estableció en el acuerdo de alto el fuego. Especialistas lo llaman zonas de muerte. Los detalles los tendremos con nuestro compañero Patricio Peralta. Empezamos. Vamos a iniciar en Bélgica, escenario de una cumbre de los líderes de la Unión Europea a la que asistió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El mandatario celebró las sanciones que el bloque y Estados Unidos impusieron contra Rusia, pero pidió más presión contra el presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky, en particular, busca que Bruselas dé luz verde y poder usar así los activos congelados de Moscú para financiar su defensa contra la guerra rusa. Mi postura es que ante todo necesitamos usar cualquier tipo de dinero ruso para la producción ucraniana y aumentarla. Es más barato y rápido, y hablamos en primer lugar de largo alcance. Se trata de drones, se trata de guerra electrónica, sistemas de guerra electrónica y misiles. Desde Rusia reaccionaron a las recientes sanciones en su contra y dijeron que estas medidas no les afectan. Por el contrario, destacaron las estrategias que han desarrollado para sortear este tipo de afectaciones a sus industrias energéticas. Los expertos consideran que la economía mundial podría verse afectada con estas sanciones estadounidenses y europeas que golpean directamente al petróleo y al gas natural licuado ruso. Martín Gripo tiene los detalles. Sanciones energéticas contra Rusia amenazan la economía mundial, medidas que buscan presionar a Moscú para detener la guerra en Ucrania. Estados Unidos sancionó a las mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, una decisión que, según el Kremlin, aleja las posibilidades de diálogo. Si la actual administración estadounidense empieza a seguir el ejemplo de sus predecesores, que intentaron obligar a Rusia a abandonar sus intereses nacionales con sanciones ilegales, el resultado será exactamente el mismo. Un fracaso para los asuntos internos y negativo para la economía mundial. Rusia aseguró que ha desarrollado una sólida inmunidad a este tipo de medidas. Estas son las primeras sanciones contra Moscú que aplica la administración de Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca en enero de este año, y en medio de las imposibilidades de dialogar con el mandatario ruso Vladimir Putin para lograr una tregua. Hoy es un día muy importante en cuanto a lo que estamos haciendo. Mire, estas son sanciones tremendas, son muy importantes, son contra sus dos grandes compañías petroleras. Y esperamos que no duren mucho. Tras confirmarse la decisión de la Casa Blanca, el petróleo ruso registró aumentos y llegó a cotizar hasta un 4% más. No es la primera vez que se imponen sanciones de esta magnitud a empresas rusas. Esas sanciones no detuvieron el flujo de petróleo. India y China seguían recibiendo petróleo ruso, pero lo que ocurrió es que Rusia tuvo que ofrecer mayores descuentos a la venta de petróleo. Eso significa menos ingresos para el Kremlin. La Unión Europea también aprobó otro paquete de sanciones que busca prohibir la importación de gas natural licuado ruso.
Y mientras en el plano diplomático continúan los esfuerzos por avanzar en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, en el terreno Moscú continúa con sus ataques. Un dron mató a 2 periodistas ucranianos de la cadena Freedom TV en la ciudad de Kramatorsk, en el este del país, e hirió a un tercero. En paralelo, un bombardeo causó la muerte de un rescatista en una aldea en la región de Kharkiv, en el noreste. Desde Polonia, nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. Este nuevo ataque contra periodistas se da en la ciudad de Kramatorsk, la más importante en control de Ucrania, en esta región conocida como el Donbass. Se encontraban en una estación de gasolina en una de las vías más importantes de la ciudad. Habían llegado hasta allí a cubrir un ataque que se había dado ayer contra esta misma estación a la que visitamos días atrás, que estaba protegida con redes para evitar que los drones pudieran impactar los automóviles cuando estaban poniendo gasolina. Ellos se estacionaron a la entrada de esta estación y luego su carro de color rojo fue impactado por un dron ruso Lancet. Ellos no estaban dentro del vehículo, alcanzaron a salir, pero el impacto fue tan duro que 2 de ellos perdieron la vida. Una de ellas, Olena Gumanova, que es una de las periodistas más importantes de Ucrania, cubriendo la guerra en los lugares más difíciles. Su compañero, también proveniente también del Donetsk como ella, también murió, y otro de ellos se encuentra peleando por su vida en este momento en un hospital local. Lo que sucede con el caso de estos 3 periodistas es una demostración de lo que viene sucediendo en estas regiones cercanas al frente en los últimos meses y especialmente semanas, donde con drones se impacta permanentemente no solamente a los militares, sino a los civiles. Y esto está demostrado también en la manera como mucha gente está evacuando estas regiones cercanas al frente, porque parece que la intención de Moscú es hacer que estas ciudades sean invivibles. Si bien todavía están a 20, 22 kilómetros de distancia de estas ciudades y es muy difícil que logren alcanzarlas, lo que sí pueden hacer es destruirlas y hacerlas inhabitables, como ya hemos visto en otras ciudades de esta región, como Dobropilia, o como vamos camino a ver Drushkivka, o como está sucediendo con Konstantinivka. Así que el uso de estos drones hace que la vida sea imposible. Ya dicen las autoridades que el mayor número de civiles que mueren desde el pasado enero es a causa de estos drones. Cambiamos de tema. Después de que el Parlamento israelí votara de manera preliminar a la anexión de Cisjordania, los máximos exponentes de la Casa Blanca reaccionaron. El vicepresidente J.D. Vance dijo sentirse insultado por la decisión parlamentaria que calificó como estúpida, mientras el secretario de Estado Marco Rubio, horas antes, afirmó que esta medida pone en peligro el acuerdo del presidente Donald Trump alcanzado hace unas semanas. J.D. Vance se despidió de Israel con una crítica, un día después de la votación preliminar del Parlamento israelí sobre una propuesta clave para el futuro del pueblo palestino. El vicepresidente mostró el parecer de la administración que representa ante la decisión sobre la eventual anexión de Cisjordania. Si se trataba de una maniobra política, fue una maniobra muy estúpida y personalmente me siento ofendido por ello. Cisjordania no va a ser anexionada por Israel. La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexionada. Esa seguirá siendo nuestra política. Declaraciones que se suman a las del secretario de Estado Marco Rubio y reiteradas este jueves por el presidente Donald Trump, que advirtió que Israel perdería todo el apoyo estadounidense de anexarse Cisjordania, una postura que Trump dejó clara hace unas semanas. Si permitiré que Israel anexione Cisjordania, no lo permitiré. No va a suceder. No lo permitiré, haya hablado o no con él. Lo hice, pero no voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente. Es hora de parar. La administración Trump dio un golpe de timón a lo acontecido en el primer mandato del magnate, que trasladó su embajada de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén, reconociéndola de facto como la capital de Israel, un estado que dio el visto bueno a nuevos asentamientos de colonos y que reconoció los Altos del Golán como parte del territorio israelí. Y aunque los movimientos fueron objeto de grandes críticas internacionales, Gaza no contaba con al menos 68.000 muertos, fruto de las bombas israelíes.
Mientras tanto, en terreno, una multitud de camiones cargados con ayuda humanitaria esperan cruzar sin restricciones desde Egipto hacia la Franja de Gaza a través del paso de Rafah. El objetivo, según el Programa Mundial de Alimentos, es que unas 2.000 toneladas de suministros ingresen de manera diaria al enclave palestino. Esta posibilidad se está viendo dificultada ya que solo 2 cruces están abiertos, ninguno hacia el norte del enclave, que sufre más el impacto de la hambruna. Soy uno de los conductores egipcios que desean el bien para todo el pueblo palestino. Fuimos uno de los primeros camiones en entregar ayuda. Llevo 2 años viviendo en Arish, en mi camión, repartiendo ayuda. Pero desearíamos que el paso fronterizo volviera a estar operativo como antes, para que pudiéramos entregar sus cosas y regresar sin problemas. Ojalá la situación volviera a ser como antes, sin complicaciones y sin tener que esperar tanto. Nos cuesta mucho entregar la ayuda. En medio de una visita de Estado a Indonesia, Luis Ignacio Lula da Silva anunció que, a pesar de estar cerca de los 80 años, buscará reelegirse como presidente de Brasil en las elecciones de octubre de 2026. Además, el jefe de Estado de la potencia sudamericana anunció nuevos acuerdos comerciales con Yakarta y afirmó que buscará continuar afianzando sus vínculos con las naciones del continente asiático. Diego Bassani nos cuenta los detalles. Luis Ignacio Lula da Silva anuncia que buscará continuar en el poder en medio de su gira asiática. Este jueves, el presidente de Brasil anunció en el marco de una visita de Estado a Indonesia que buscará un 4º mandato no consecutivo. De este modo, el líder del Partido de los Trabajadores aseguró que su edad no es un problema para presentarse a los comicios de octubre de 2026. Quiero decirles que pronto cumpliré 80 años, pero tengan por seguro que tengo la misma energía que cuando tenía 30 y voy a presentarme a un 4º mandato en Brasil. Por otra parte, la potencia sudamericana afianzó sus vínculos económicos con el gobierno de Yakarta. Ambos somos miembros del BRICS y del G20, por lo tanto queremos impulsar nuestra cooperación. Hoy hemos sido testigos de una importante cooperación económica. El valor de lo que acabamos de firmar podría superar los $5.000 millones. Además, Lula dejó en claro que su administración se encuentra en la búsqueda de llegar a nuevos mercados. Creo que los pueblos de Indonesia y Brasil merecen que hagamos el mayor sacrificio para garantizar que el comercio entre Indonesia y Brasil crezca al ritmo de crecimiento de nuestra población. La próxima parada de la gira asiática del mandatario brasileño será Malasia, en donde Lula se reunirá con el primer ministro Anwar Ibrahim con la ambición de expandir las inversiones entre ambos países. Además, participará en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, reunión en la que también se espera la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios del gobierno de China. Reunión histórica entre la Iglesia Anglicana y la Católica. El rey Carlos III visitó el Vaticano, donde se encontró con el Papa León XIV para rezar en favor del medio ambiente. La imagen de ambos líderes manteniendo una oración frente a los frescos de Miguel Ángel y Botticelli y con el juicio final de fondo es la primera que se produce desde la fundación de la Iglesia de Inglaterra. Los detalles con Albert Naya. Tuvieron que pasar más de 500 años para que un monarca británico rezara con el Papa en la Capilla Sixtina, una imagen que dejó al jefe de la Iglesia Anglicana y al de la Católica unidos en un altar por primera vez en la historia. Let us pray. God our Father, you have created... El rey Carlos III y la reina Camila se reunieron esta mañana con el Papa León XIV en el Vaticano, como parte de su visita oficial de Estado. Fueron recibidos en el patio de San Dámaso por la Guardia Suiza y con el himno Dios salve al rey. Su encuentro con el Santo Padre marca un momento histórico en las relaciones entre anglicanos y católicos y se centra en 2 temas clave: la unidad cristiana y el cuidado del medio ambiente. La creación de la Iglesia Anglicana tiene sus orígenes en 1534. Enrique VIII de Inglaterra quiso anular el matrimonio que mantenía con Catalina de Aragón, y ante la negativa del entonces Papa Clemente VIII, el monarca decidió romper con la Santa Sede y fundar su propia institución, encabezada por él mismo. La tendencia no fue aislada en la época. Menos de 2 décadas antes, Lutero creó tendencia en Europa inaugurando la Iglesia protestante y abrió el camino para la creación de iglesias en varios estados. El actual jefe institucional de la Iglesia Anglicana es el propio rey Carlos III, el mismo que hoy le dio la mano al jefe de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Anglicana ostenta también la figura de líder espiritual, y recientemente esta iglesia eligió por primera vez a una mujer para comandarla. Pasamos a las noticias de la economía.
Y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hoy mejor que ayer. Juan Pablo, vamos a empezar hablando de Argentina y Estados Unidos porque hay nuevos anuncios sobre qué sucederá con la exportación de carne argentina. Sigue la novela. Hoy se conoció por medio de medios locales como Bloomberg y Político que varios funcionarios de la Casa Blanca aseguran que Estados Unidos elevará la cuota de exportación que tiene sobre Argentina. Aunque esto suena complicado, esto no es otra cosa que aumentar las cantidades anuales de carne que Argentina envía a Estados Unidos. Actualmente Buenos Aires envía 20.000 toneladas de carne vacuno al año a la Unión Americana y la propuesta que se conoció hoy es que este número se cuadruplique hasta los 80.000 toneladas de carne al año. Por el momento es solo una propuesta, no se ha oficializado, pero hace parte de las negociaciones comerciales que llevan adelantando ambas administraciones y que están prontas a anunciarse. Pero Trump quiere tener contento tanto a los ganaderos nacionales como al gobierno de Javier Milei y por eso también hubo promesas para los ganaderos estadounidenses que habían recibido de forma enojada el anuncio de aumento de importación de carne argentina. Ahora, Trump promete a sus connacionales medidas para facilitar el pastoreo de ganado en tierras federales, aumentar los subsidios a los seguros y reducir también drásticamente los costos para los pequeños procesadores, porque recordemos cuando él hizo el anuncio insinuando de que iba a comprar más carne argentina, justamente, claro, los ganaderos nacionales dijeron, pues no es algo bueno para nosotros. Hoy le da una parte a Buenos Aires y una parte también a sus connacionales. Claro, Juan Pablo, y mientras Trump busca fortalecer sus relaciones en el sur del continente, al norte pierde cercanía con un país hermano de larga data. Andrés, mientras se acerca a Argentina, se aleja de Canadá. El premier Mark Carney dijo que espera que su país duplique sus exportaciones no estadounidenses en la próxima década como consecuencia por los aranceles de Washington. Ahora entonces espera que de aquí a 10 años Canadá diversifique sus clientes y no dependa tanto de Estados Unidos como principal destino de los productores canadienses. Así lo dijo. Este proceso de décadas de una relación económica cada vez más estrecha con Estados Unidos ha terminado y como consecuencia muchas de nuestras antiguas fortalezas como país, por ejemplo, más particularmente como nuestra economía, fortalezas basadas en estrechos vínculos con Estados Unidos, se han convertido en nuestras vulnerabilidades. Nuestras empresas están frenando las inversiones restringidas por el polo de incertidumbre que se cierne sobre todos nosotros. Nuestra relación con Estados Unidos nunca volverá a ser la misma que antes, aunque en este nuevo mundo de protección tenemos el mejor acuerdo comercial de cualquier otro país y estamos trabajando para mejorarlo aún más. Bien, vamos a cambiar de tema nuevamente, Juan Pablo, y nos vamos hasta Francia porque la justicia gala condenó al gigante del petróleo Total Energies. Un movimiento histórico. Un tribunal civil francés lo condenó por prácticas comerciales engañosas, luego de que hubiera comunicado públicamente su ambición de alcanzar la neutralidad de carbono y haberse creado una imagen de actor clave en la transición energética, todo fachada. De origen francés, Total Energies es una de las mayores compañías energéticas del mundo, dedicada a la exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo y gas natural. Hablamos de una empresa no menor, pues tiene presencia en más de 130 países y emplea a más de 100.000 personas. Con esta noticia de la condena, las acciones de la empresa perdieron valor durante la jornada, pero al cierre corrigieron la tendencia y hoy cerraron con un sólido 2% en ganancias. Pero más allá de los números nos preguntamos cómo Total Energies cometió lo conocido como greenwashing que le ocasionó la condena de la justicia francesa. Nuestra periodista Natalia Ruiz profundizó sobre el tema desde la capital francesa. Así es, pues una condena que se dio a conocer el día de hoy por un tribunal civil aquí en París, después de una demanda interpuesta en 2022 por 4 organizaciones que militan por el medio ambiente. En todo caso, se trata de una campaña publicitaria que data de 2021. En esa época, Total Energies venía de cambiar de nombre. Históricamente se conocía como Total, cambió, fue rebautizada por Total Energy y quería ser la empresa de todas las energías, es decir, desde las energías fósiles a las más limpias como la energía solar, la energía eólica. Y en todo caso, estas cuestiones medioambientales lo que han querido es demostrar que estas publicidades, cerca de unos 40 mensajes publicitarios, lo que hacían era querer demostrar mensajes de cómo Total Energy quería venderse como aquellos que están buscando llegar a la neutralidad carbono
para 2050, como usted lo decía, mostrarse como un actor clave también de la transición energética. Todo esto a pesar de que la empresa estaba en ese momento también aumentando la producción de energías fósiles. A esto también se suma que dentro de esas campañas publicitarias hablaban del gas como la energía fósil que menos contaminaba, que menos gases de efecto invernadero emitía. Todo esto es mentira porque se sabe que el gas, además, dentro de todo, emite también metano, el metano que contribuye ampliamente a todo el efecto del calentamiento global. Pasamos ahora, antes quisiera despedirlo, Juan Pablo, muchas gracias por las noticias de la economía. Nos vemos mañana con más información. Mañana nos vemos, ya dejo el espacio para revista de prensa. Así es, pasamos ahora sí a nuestra revista de prensa. Y para ver qué es lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, a esta hora saludo en el estudio a mi compañero Patricio Peralta. Patricio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, Patricio. Vamos a abrir esta revista de prensa con imágenes que demostrarían que Israel está más allá de la línea establecida en el acuerdo. Así es, vamos con un análisis que hace la BBC Verifica. Dice que Israel está ejerciendo control sobre más territorio de Gaza de lo esperado luego de este acuerdo de alto al fuego, con videos e imágenes satelitales que muestran los marcadores que delimitan esta línea amarilla, que es hasta donde pueden estar los militares israelíes. Han sido ubicados estos marcadores cientos de metros más adelante de la franja, de acuerdo a este análisis que realiza el medio. Veamos esta primera imagen que presenta la BBC. El 14 de octubre, las fuerzas de defensa israelí emitieron la última versión del mapa donde se establece este límite, esta línea amarilla. Lo publicaron en línea justamente para que la gente en Gaza pues conozca hasta dónde pueden llegar. Pero en el norte, justamente, imágenes de drones de las fuerzas de defensa israelí mostraron que una línea de 6 bloques amarillos se encontraban hasta 520 metros más adentro, que es esta imagen que la tenemos a continuación. Es la línea amarilla y estos bloques amarillos están mucho más adentro. Vamos con esta siguiente imagen que refiere a una situación similar, pero en el sur de Gaza, donde una imagen satelital tomada el 19 de octubre mostró 10 de estos marcadores amarillos o bloques cerca de Han Yunis. Se calcula que es entre 180 y 290 metros más adentro de lo establecido en este mapa publicado por el propio ejército israelí. Analistas citados por este medio señalaron que sería una zona de contención entre palestinos y el ejército israelí. Algunos incluso lo llamaron la zona de muerte, donde pueden atacar antes de que lleguen a esta línea, y señala que el ejército israelí prefiere tomar territorio palestino antes que el territorio que ellos tienen bajo su control. Para los palestinos, el medio menciona que sigue siendo muy confuso esto y que no saben cuáles son las zonas seguras y cuáles no, porque no están bien delimitadas. Los expertos también señalaron que Israel solo puede atacar a combatientes o a quienes participen directamente con hostilidades. Sin embargo, el medio recuerda una declaración del ministro de Israel de Defensa, Israel Katz, que advirtió que cualquiera que cruce esta línea será atacado, y hasta ahora se han registrado al menos 2 incidentes con víctimas mortales. Ya los palestinos lo habían denunciado, que cruzar estas líneas que parecen invisibles ya era una condena de muerte. Patricio, vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta Perú, donde el gobierno recibió un voto de confianza. Así es, con el Comercio de Perú, que señala que el Congreso reafirmó su respaldo al gobierno de José Gerí con un voto de confianza al gabinete liderado por Ernesto Álvarez. Tuvo 79 votos a favor, estuvieron en contra de las bancadas de izquierda, y quienes lo respaldaron fue el fujimorismo y también movimientos de derecha y de centro. El medio dice que el clima realmente fue favorable para el gobierno en el Congreso, pero dice que también hubo espacio para las críticas y los cuestionamientos precisamente de las bancadas de izquierda por presentar un estado de emergencia en Lima sin un diagnóstico, sin plazos y sin un plan establecido, señala el medio. Ahí se enfocaron los cuestionamientos. La República de Perú se enfoca en eso, precisamente, en esas críticas, y titula Estado de emergencia en Lima y Callao, medida
para restringir las protestas, pero no abordará la problemática de seguridad, que fue finalmente el justificativo del nuevo gobierno. Explica que esta medida, que durará 30 días, pues se presentó como una solución para el aumento de la inseguridad en la ciudad. Sin embargo, dice el medio, ocurre también en plenas manifestaciones sociales en contra tanto del gobierno actual como de la clase política gobernante. La República señala que es una medida que ya la han utilizado gobiernos anteriores. Por ejemplo, dice que Dina Boluarte, la expresidenta que salió justamente por el tema de la inseguridad, aplicó varios estados de emergencia en diferentes partes del país, pero no hubo resultados y por el contrario se incrementaron las extorsiones y los asesinatos. Perú 21 publica un editorial al respecto y se pregunta, ¿estado de emergencia o miedo al pueblo? Dice que utiliza la misma estrategia fracasada de Boluarte y que el único objetivo finalmente de esta medida es contener la organización de las movilizaciones. Esta medida, dice el editorial, efectista y cortoplacista, señala, solo es la muestra de la precariedad de su gobierno. Además, cuestiona y menciona que en realidad muestra el miedo que tiene el Palacio de Gobierno a las manifestaciones ciudadanos, lo que podría derivar en una caída del gobierno y que el Congreso pudo haber frenado esto justamente eligiendo una nueva mesa directiva, pero que finalmente se decantó por la presentada por José Geri, justamente para mantener el control del poder. Patricio, y vamos a cerrar esta revista de prensa con Ecuador, que también tuvo manifestaciones. Así es, 31 días de paro nacional que terminaron este 22 de octubre y El Universo, este diario, publica las cifras que dejan estas movilizaciones. Hubo 610 acciones de protestas, 399 cierres viales, 108 martas, 68 plantones y asambleas, más acciones simbólicas y cacerolazos, también vigilias y otras acciones de hechos. Según el Ministerio del Interior, hubo 142 detenidos, 132 eran ecuatorianos y 10 eran extranjeros. De los 142, 83 se los procesó por 4 delitos, por terrorismo, por ataque y resistencia, paralización de servicios públicos y también por lesiones. 59 de ellos ya fueron liberados. Sin embargo, la Alianza de las Organizaciones para los Derechos Humanos reporta un total de 205 detenidos. Esta misma alianza reportó el número de heridos, que fueron 296, 15 desapariciones temporales, mientras que de la fuerza pública hubo 49 militares y 24 policías que fueron heridos durante este plazo de paro nacional. Además, hubo 3 víctimas mortales. Efraín Fueres, que murió a causa de un impacto de bala, al igual que José Guamán, y la tercera víctima es Rosa Apaqui. El gobierno ejecutó 2.000 operaciones militares, movilizando a 12.000 hombres. Solo a Quito envió 5.000 militares. Con respecto a las pérdidas económicas, también hay cifras. La Cámara de Comercio de Ibarra, donde se concentraron principalmente las movilizaciones, menciona que en la provincia de Imbabura perdió 70 millones en un mes y están en riesgo 20.000 plazas de empleo. En Carchi, donde también se registraron movilizaciones, esto al norte del país, los pérdidas alcanzaron los 32 millones de dólares. Los medios destacan que el paro termina justamente sin lograr un objetivo que es con el que inició, la eliminación, o más bien que el gobierno de marcha atrás en la eliminación del subsidio al diésel. Y Revista Vistazo explica que hubo una división dentro del movimiento indígena, lo que pues no causó el impacto que esperaban. Por la disputa, primero, una de estas causas de la división, por la disputa de la presidencia del movimiento indígena, la CONAIE, también por la fuerza de la FENOCIN, que es otra organización indígena que está justamente concentrada al norte del Ecuador, y también por la represión del gobierno. Aunque el presidente de la CONAIE, menciona el medio, anunció en fin del paro, organizaciones de Cotacachi anunciaron este jueves que continuarán con las movilizaciones y otras medidas de hecho. Todo esto justo de cara a una consulta popular y referéndum que será el 16 de noviembre y que podría abrir pues la puerta a una nueva constitución en el Ecuador. Patricio, gracias por este repaso a la prensa internacional. Nos vemos mañana. A ti, Andrés, ya nos vemos. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.
France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.